Vale, vamos con el peso muerto, bueno, el hinge, el patrón de hinge o de bisagra de cadera, que ya teniendo todos los puntos, no, luego así de vez en cuando lo vas checando. O te hago, guay. Cuando ya tenemos todos los puntos de la sentadilla, o sea, los que lo están viendo en vídeo lo deberían ver primero el vídeo de la sentadilla, ya el peso muerto es sencillo, ¿vale? A ver que me quede con las referencias, aquí. ¿Vale? Tenemos que cumplir a nivel de criterios los mismos. 1, mantener todo el peso equitativo en el pie. 2, que la columna se mantenga neutra. Aunque ya sabemos que cuando hay una flexión ya de 180, de más de X grados, ineludiblemente va a haber una flexión de tronco. Pero desde fuera no la tenemos que percibir. Tenemos que percibir la columna neutra para que sea, por tener un criterio estándar de lo que es correcto, de salud, ¿vale? Aquí en el peso muerto, mientras que la sentadilla permitía hacer ciertas compensaciones siempre y cuando se cumplan los criterios, en el peso muerto sí que voy a ir, en el hinge, perdón, en la bisagra de cadera, sí que voy a ir con los pies paralelos, aquí no tengo que abrir, ¿vale? Y lo que hago es subir y bajar un peso, esta vez utilizando como bisagra principal o como palanca principal las caderas. Entonces decíamos del centro de masa y la proyección vertical, tanto si es mío como si es de un objeto que coja, lo que más se va a separar va a ser las caderas y van a ser lo que más las que más se posicionen en una situación favorable para hacer palanca. En este caso las rodillas no se separan tanto. Una cosa que no he dicho con la sentadilla y aquí con el peso muerto es lo mismo, ¿qué palancas qué articulaciones están trabajando en ambos ejercicios? En peso muerto y en sentadilla, sobre todo más en sentadilla. Cadera, rodilla y tobillo, muy bien. Del tobillo no hemos dicho nada. ¿Qué pasaba con el tobillo, tanto en la sentadilla como en el peso muerto? Que la palanca como tal no se aleja prácticamente del centro de masas, está muy cerquita. Entonces no se pone en una posición como para hacer tanta fuerza. También está trabajando el tobillo y por tanto la musculatura extensora del tobillo, que es la cadena posterior, pero nadie nota excesivamente los gemelos, ¿verdad?, cuando hace una sentadilla. De por sí el tobillo es una palanca favorable, que ya lo veremos en segundo cuatri, pero además no se está separando mucho de la línea de gravedad, por tanto no trabaja mucho. Bueno, en la sentadilla yo bajaba vertical y la rodilla se separaba más de mi línea vertical, la rodilla era la palanca principal, aunque sean las dos. En el hinge o en la bisagra de cadera ya es la cadera la palanca principal. Luego, como ejercicios, tendremos el peso muerto convencional, peso muerto rumano, peso muerto sumo, que ya es más casi una sentadilla, ¿verdad? Otras historias. Ahora estamos hablando del patrón de movimiento de hinge o de bisagra de cadera. De nuevo, la carga distribuida en el pie, aquí no vamos a encontrar tanto conflicto con eso, distribuida equitativamente, ¿vale? Cuando baje, que no pasen estas cosas, ya os digo, no vamos a encontrar tanto problema con esto. Y luego la columna neutra. ¿Por qué me interesan los pies paralelos? Los pies en el centro, realmente tanto aquí como en la sentadilla. Para empujar, porque hemos dicho que implícitamente cuando hay flexión, extensión de cadera, cuando tengo que empujar, hay rotaciones. Rotación interna, rotación externa, lo hemos visto, ¿no? Si yo sitúo los pies en el punto medio, en el centro, ahí tengo acceso a ambas rotaciones. Hemos visto en la sentadilla que se generaba una compensación, si no tenía alguna rotación, me iba máximo a otra rotación. Pero lo ideal es estar en el centro para poder acceder a la rotación interna y a la rotación externa, desde el centro, para que cuando tenga que cargar, cargue, y cuando tenga que descargar, descargue. ¿Vale? Que eso, de hecho, ahora hay una corriente nueva, no sé si algunos habéis metido con el tema de Goata y demás. Yo lo estoy viendo eso ahora mismo. De hecho, es un tío que está haciendo entrenamiento según los patrones de movimiento Goata y Goata con W también. O sea, yo no me he metido a fondo, pero lo poco que he visto de ellos me ha parecido como una... Esto lo estoy diciendo en vídeo, encima, pero me ha parecido una mala interpretación de la biomecánica. Es, oye, tengo que rotar internamente para ser capaz de rotar externamente, pues entonces ya me coloco así, porque como voy a rotar externamente... No, pero el que veo yo lo hace para deportistas, porque el vídeo para deportistas, porque sí. Los bebés como los bebés desde pequeños nacen con el patrón de Goata. Y a medida que vamos creciendo, vamos perdiéndolos. Entonces el tío lo que critica
es que los futbolistas, cuando hacen entrenamientos que no son jugando a fútbol, lo hacen con patrón de movimientos rectos, y lo que estamos hablando ahora, del patrón de movimiento básico. Cuando él lo que dice que tiene que hacer el patrón de movimiento con Boata, que es con el que nacemos desde pequeño. Lo voy a investigar más antes de criticarlo, porque de momento lo que he visto me ha parecido eso, una mala interpretación de la anatomía. O sea, la teoría bien, como diciendo hay rotaciones y demás, pero la aplicación práctica mal. Pero lo voy a revisar, porque encima estoy haciéndolo en vídeo, criticando, y bueno, casi siempre todas estas cosas son herramientas. No hay que, bajo mi punto de vista, no hay que casarse con nadie, ni ser aquí el más pilatero, el más goatero, no, todos son herramientas que en un momento dado me pueden funcionar. Cuando me voy a los extremos, esto es como todo. Cuando ya me voy al extremo, de esto es lo único que vale y nada más tal, ahí solemos cagarla. De momento esa es mi opinión a día de hoy. Vale. Pies paralelos para poder hacer todas las rotaciones, porque aunque aquí lo que veamos es una flexión-extensión de cadera, en la pelvis y en la cadera se están provocando rotaciones, como ya hemos visto aquí en la sentadilla. Era una retroversión, rotación externa, anteversión, rotación interna, retroversión, rotación externa. Pues aquí a medida que voy flexionando también, solo que es una mayor expresión de rotación interna. Cuando ya solo flexiono caderas, lo que estoy haciendo es rotación interna. De hecho, tanto la sentadilla como lo que es el hinge se utilizan para valoración, para yo valorar qué movimientos te faltan o no, que eso es más de postural, de la asignatura de segundo. Y aquí yo lo que estoy valorando es la rotación interna, principalmente. Bien, hemos dicho, peso distribuido equitativamente en todo el pie, pero de nuevo es una verdad a medias, porque a medida que yo baje, lo normal es que mi peso se vaya un poquito más a los talones, y a medida que yo suba, que mi peso se vaya un poquito más al antepié, pero un poquito más no es ni Michael Jackson, ni aquí que me caigo para atrás, es el peso está equitativamente en el pie, pero se va un pelín para atrás para cargar toda esa cadena posterior, para descargar, y se va un poquito hacia adelante para ser capaz de extender del todo la cadera. ¿Vale? Ese es el primer punto, el tema de la distribución de los pies. Lo vamos a probar. Vamos a ponernos de pie. Vale, dejo ahí los pies paralelos con todo el peso y de momento solo voy a buscar atrasar las caderas todo lo que pueda. Las rodillas se puede flexionar si lo necesitas. Solo atraso las caderas al máximo. Pies paralelos. Se puede flexionar lo que necesites. Se puede flexionar mucho si quieres. Lo que tiene que ir es el culo para atrás. ¿Y a dónde se va el peso cuando estoy abajo y con el culo para atrás? A los talones. A los talones, ¿no? Y ahora vamos a subir arriba del todo. Cuando subo arriba voy a echar el peso un poquito al antepié. Recuerdo que no son los dedos, sino la base de los dedos. ¿Vale? Adelanto la cadera ahora, echando el peso a esa parte. Vale. Vamos a probar lo siguiente. Voy a mantener el peso en los talones, y voy a adelantar la cadera todo lo que pueda, manteniendo el peso en los talones. A ver qué pasa. Normalmente se percibe un poco más de carga lumbar. ¿Vale? No le estoy permitiendo a mi cadera extenderse del todo, pero como quiero seguir hacia adelante, empieza a compensar la columna lumbar extendiéndose más de la cuenta. ¿Vale? Entonces, para yo realmente conseguir extender la cadera, el peso se va un poquito hacia adelante. No en exceso, porque si me paso, ahora la rodilla entra en acción y es otro rollo, otro ejercicio, ¿vale? Pero sí que se tiene que adelantar un poco. ¿Veis cómo si adelanto la cintura con el peso en los talones, la lumbar un poquito más alta es la que tiene que extenderse? Ya la cadera realmente no se está extendiendo del todo. Y si echo el peso hacia adelante, puedo llegar a sentir. De hecho, ponemos un pie delante, otro detrás, y con mi peso sobre el pie de adelante, me voy a ir hacia adelante todo lo que pueda, con el peso en el talón, perdón, me he equivocado, el pie tiene que apoyar el talón, ¿vale? Atrás. ¿Vale? Dejo el peso en el talón y me voy hacia adelante lo que pueda. Y ahora apoyo el antepié y me voy adelante todo lo que pueda. ¿Dónde notáis más estiramiento del psoas, de la cara anterior? Si es apoyando el talón o apoyando el antepié. Apoyando seguro, ¿pero el qué? El talón. Sentimos más. Yo lo que quiero es, ¿dónde sentís más el estiramiento de aquí? ¿Con el talón que con el antepié?
¿Mucho más? Pues no debería ser así. Vamos a probarlo de nuevo. Vosotros con la punta, este lado de la clase con el antepié. Vosotros, a ver, repito porque aquí sí que hay compensaciones. Lo primero, los pies tienen que mirar hacia adelante. Esto no vale. Con el antepié. O sea, esto mirando hacia el frente, los dos pies mirando al frente. Esa es la historia. Esperar. Por partes, los dos, que a lo mejor no me he explicado yo bien, los dos pies bien apoyados. Y me voy con el talón, los dos pies mirando al frente, con la cadera hacia adelante todo lo que pueda. Aquí estira, no, eso nadie lo discute. Esto que estoy estirando, los flexores de cadera, cuando extiendo la cadera, estiro los flexores. Vale, adelante todo lo que pueda. Llega un punto ya que se empieza a cargar un poco lumbar, de que ya la cadera no me da más y empieza a extender lumbar. Ahora, lo mismo, solo apoyo la punta del pie. La punta del antepié, perdón, la base de los dedos. Y me voy con la cadera lo más lejos que pueda. ¿Cuál estira más? ¿El primero? ¿El del talón? ¿A ti el del talón? ¿El del antepié? Lo normal es que con el antepié puedas ir más lejos con la cintura. Si tu objetivo era ir lejos con la cintura, no flexiones la rodilla, no hay que ir abajo, hay que ir adelante. Pero tú busca ir adelante con la cintura. Con la cintura. Sí, no pasa nada. ¿Vale? Estás yendo hacia abajo. Cuando yo lo tengo en el antepié me permite extender un poquito más la cadera. ¿Lo notas o no? Sí. ¿Lo notáis por ahí? No me hagáis burla, que a vosotros os ve la cámara. Que luego os pillo, ¿sabes? Cuando revise el vídeo. Vale, esto a nivel funcional igual, ya lo veremos, que mucha gente es incapaz, ¿vale? Es incapaz de activar el glúteo porque es incapaz de extender la cadera, porque es incapaz de pisar bien con la base del quinto meta. Esto lo veremos en la asignatura de segundo. Entonces, y esto lo utilizamos a veces en nuestros ejercicios de fuerza. Yo pongo ayudas para que pueda pisar ahí, en hip thrust o lo que sea, para poder activar más el glúteo, para poder extender más la cadera. Eso ya lo veremos. Bueno, a lo que íbamos, el peso muerto bajaba y subía. Entonces, como lo que estoy haciendo es, al bajar flexionar y una rotación interna, y al subir extender y una rotación externa, bajo y subo, percibo cómo se va el peso ligeramente de los talones adelante, pero sigue estando equitativamente en todo el cuerpo. Y ahora, habrá esa gente que es muy dominante de cadera, que tiene un poco culo pollo, que enseguida lo tira para atrás, que le cueste extender la cadera. ¿Sí o no? ¿Entendemos esto? Habrá gente que esté muy aquí, con culo pollo, y le cuesta extender la cadera. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es, cuando bajo, al subir, echar el peso hacia adelante y fuera, es decir, a la base del meñique. Y eso como que me permite un puntito extra de extender la cadera. Puntito extra. Es imposible, Adriana, que has hecho esto, tienes los pies levantados, y tienes que echar el peso adelante, al subir. Sube y echo el peso adelante y hacia afuera. Eso en teoría me da, o sea, es cuestión de un grado, medio grado más de extensión. Porque estoy fomentando más la retroversión. ¿Lo notáis un poco? Es muy sutil, es muy ligero. ¿Vale? Si no, probamos descalzo. Pero si yo hago esto y me quedo aquí, no estoy extendiendo la cadera, aunque eche el peso para un lado o para otro. Tengo que realmente subir, buscar extender cadera, buscar adelantar la cintura. ¿Sí o no? ¿Lo notáis ese puntito? Bueno, eso para que lo sepáis, simplemente. Como el peso en los pies va a distribuir cómo se mueve mi pelvis. Pero de momento, para nosotros al uso como entrenadores, solo nos quedamos con pies paralelos, todo el pie entero en el suelo. Esto quiere decir que ni se levanten los dedos ni se levanten los talones, porque aquí sí lo vais a ver mucho, esto en los pesos muertos. ¿Vale? Que la gente o levanta el pie o levanta los dedos, se está cayendo para atrás y está aquí frenando. ¿Vale? Esto pasa mucho, y en la sentadilla también.
Entonces, ahí no estoy distribuyendo bien el peso, se está yendo excesivamente al talón, ¿vale? Tiene que mantenerse. Ligeramente, si tú buscas eso, no es bueno. Ay, no es bueno. Y ligeramente, si tú buscas eso, En plan, si ligeramente los echas un pelín, los levantas un pelín. en principio cuando ya se levanta el pie, no, el pie tiene que estar en el suelo. El error que se ha hecho comúnmente muchas veces es esto, es decir, chicos, me voy para atrás y se levantan los dedos del pie, pues aprieta los dedos y empiezo a irme al patrón compensatorio contrario. No es eso, lo que yo tengo que gestionar bien es cómo distribuyo el peso, para que esté ahí centrado, ¿vale? Pero aquí es como que se nota más. Ahí voy a cargar, voy a darle un puntito más a la cadena posterior de estiramiento, cuando te vas a los talones, ¿no? Sí. Sí, pero ¿qué va a pasar? Que vas a flexionar ante la cadera y antes va a pasar esta flexión de tronco, ¿vale? Que si tengo el pie ahí equilibrado. Y es cuestión de distribución de cargas. Probarlo, vamos a ir atrás con los talones y bajo lo que pueda. Que se levante el pie, bajo lo que pueda. Baja, tú que puedes, baja más. Ahí ya tu peso y se quiere ir para adelante. Ven, ponte en el medio. ¿Vale? Ella me dice, cuando me voy a los talones se nota más el estiramiento atrás. Sí, se está cargando más. Estoy estirando más la cadena posterior. Lo que pasa es que voy a fomentar más flexión de cadera y se va a flexionar antes la lumbar. Hazlo. Vierte para atrás, que se levante los pies, que se levanten los pies, y bajo, que se levante, y eso que tiene ella buena movilidad. Ya estás luchando porque se levanten, porque tu rodilla se quiere flexionar un poquito, ¿vale? Pero bueno, sigue. Y tú notas aquí más estiramiento. Ahora, si echo un poquito el peso hacia adelante, yo puedo hacer esto, echar el peso hacia adelante, notas menos, pero extender un poquito más la rodilla. Igual, y vuelves a lo mismo, ¿vale? Mejor ahí, pero en tu caso mantiene la columna muy bien, tiene buena movilidad de caderas. Claro, pero aquí es lo que te acuerdas que debatimos de lo de... Claro, yo si quiero flexionar las rodillas es como que necesito levantar un poco... Necesitas irte para atrás para cargar la cadena posterior, claro, sí. Si no, pues como que no tendría que flexionar tanto. Es que estuve haciendo el peso muerto como tú me dijiste. Eso, sí, eso ahora vamos con ello, con las rodillas. ¿Vale? Pies paralelos, peso distribuido en todo el pie. Ahora el movimiento empieza, hemos dicho, tirando las caderas para atrás para separarlo del centro de masas, y lo segundo que decíamos es, la columna debe mantenerse neutra. Entonces, ¿qué pasa? Ya todos sabemos que esto no es bueno cuando voy a levantar un peso. A día de hoy, siglo XXI, todo el mundo sabe que levantar un peso pesado así, caca, ¿verdad? Flexionar el tronco. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, bueno, como eso es malo, pues hago esto. Saco culo pollo a tope, saco pecho y ala. Y si me voy al otro extremo, es igual de malo. Lo que me interesa es mantener la neutralidad. Idealmente, un patrón de movimiento básico tengo que realizarlo con la mayor naturalidad posible. Entonces, desde aquí solo vamos a pensar en, tengo el pie, voy a atrasar las caderas, lo que necesite. Se puede flexionar la rodilla, ahora hablamos de la rodilla. De momento se puede flexionar la rodilla, lo que necesites. Voy a irme con el culo para atrás, sacando pecho un poquito, lo que pueda. En el momento que yo sienta que se me va la columna, ya no bajo más. Las manos van a deslizar pegadas a las piernas, ¿vale? Culo atrás, manos deslizan pegadas. Puedo flexionar las rodillas. Si necesito flexionar las rodillas para llegar más lejos, genial, adelante con ello. Y si yo siento que se me ha ido la columna, que he flexionado mucho, pues no llego tanto. Me quedo en el punto. Ahí, ¿qué está pasando cuando lo haces, Hugo? Aldo, culo atrás, ¿qué pasa en los pies? Se le han dicho. Es normal, o sea, ¿me miráis ahí el vídeo que siga? ¿Está grabando? Que como voy de batería chungo. Vale, es normal que si yo te pido que te vayas con el culo atrás, tú te vayas a los talones, es normal. También te digo una cosa, cuando tienes aquí una barra, no haces esto, Cuando tienes aquí una barra con peso, te agarras firme al suelo, seguro.
¿vale? ¿Para qué? Para darle el pie acceso a rotar internamente, que es pronar, ¿vale? No, yo es que probé con la kettlebell, así. Con poco peso. Sentía más. Vale. Bajábamos sacando pecho y demás. Llega un punto en que se flexiona mucho la cadera y ya sabemos que si flexiono mucho la cadera se nos va. Entonces nos vamos a quedar en el punto medio. Cuando tenga la carga aquí por delante no voy a requerir tanta flexión de cadera. Esto es lo mismo. Esto pesa bastante, pero bueno. Isma se ha movido. Isma, ven por aquí. Mirando para allá, hace un peso muerto. Despacio. Sí, despacio. Va bajando, culo para atrás. Mira abajo. Mira abajo. Vale, bueno, ahí ya se le empieza a ir la columna. Más o menos cuando llega a la horizontal. Si yo le pongo aquí un peso, abajo de momento el peso. Y hago el peso muerto, ya se corregirá un poco. Y si lo adelanto más, se corrige un poco más. Necesita menos flexión de cadera, ya está más parecido a una sentadilla en realidad. ¿Vale? Pero bueno, aún así estaba tirando aquí atrás, ¿no? Sí, he empujado el culo para atrás. Sí, está ya un poco más parecida a la sentadilla, pero sigue siendo un peso muerto, ¿eh? O sea, sí, miento, un peso muerto no. Sigue siendo un patrón dominante de cadera. ¿Vale? Dale. Atrás, muy bien. Él nota la tensión de que se está estirando su cadena posterior, ¿verdad? ¿Vale? Sube y ahora hace una sentadilla con el disco también adelante, para que veamos la diferencia, que parecía una sentadilla lo que estaba haciendo, pero no. Concentración, ¿eh? Muy bien. ¿Vale? Es diferente. Ahora ya no nota la tensión de estiramiento atrás. No. Ahora ya es más los cuádriceps. Vale. Entonces, igual, cuando yo he hecho esto, lo que hago es restar grados de flexión de cadera. Entonces ya la columna se le recolocaba, porque no le hacía falta. ¿Vale? Peso muerto, o sea, patrón dominante de cadera. Cuando se pueden flexionar o no las rodillas, con un peso muerto rumano tradicionalmente se hacía esto, pero esto no tiene por qué ser un peso muerto rumano, ¿vale? Las rodillas se pueden flexionar, lo que no podrían es adelantarse, por lo que hemos visto. Aquí el centro de masa sigue la proyección vertical con la rodilla y no se aleja y no hay fuerza, no hace palanca. Yo bajo para atrás, lo que hace palanca es la cadera, entonces noto el estiramiento aquí, que se está cargando esta musculatura. ¿Por qué se estira esta musculatura? Porque esta musculatura es extensora de cadera, tanto los glúteos, glúteo mayor principalmente, como los isquiosurales, semitendinoso y semimembranoso sería el bíceps femoral, no, pero bueno, los isquiosurales son extensores de cadera. Entonces cuando yo flexiono mucho la cadera y le meto palanca, noto el estiramiento, es por eso, ¿vale? Si yo bajo aquí, flexiono rodillas y me voy hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, notaré el estiramiento. Probadlo. Los flexores de la rodilla, flexores de la rodilla son estos. Sí, pero tú ahora no estás extendiendo la rodilla, o sea, se estiran por la cadera. Estos músculos son biarticulares, los isquiosurales, son flexores de rodilla y extensores de cadera. Ahora, el punto de la rodilla, la inserción en la rodilla está fija, la cadera es lo que se mueve, entonces se están estirando de aquí, ¿vale? Sí, ahora vamos con eso también. Dani, pero no dijiste que los isquios está el bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Sí. Porque has dicho que el bíceps femoral. Porque el bíceps femoral no es bilateral, no es biarticular, perdón. De esos tres músculos, solo dos son extensores de cadera. El bíceps femoral solo es flexor de rodilla, porque ese no llega, está aquí por fuera, va al peroné, los otros dos a la tibia, y no llega a cruzar la cadera. O sea, el bíceps femoral llega hasta aquí. Al peroné. Aquí. Y por eso es flexor de rodilla. El flexor de rodilla. Y los otros dos no. Sí, también. Los isquiosurales son tres músculos. Bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso. Ven un momento aquí para que él lo vea. Entonces tú imagínate, tenemos unos músculos que van desde la parte de arriba de la cadera, no es aquí literalmente, pero para que nos hagamos una idea, hasta la parte de abajo de la rodilla. Si esto... No. De momento, semimembranoso y semitendinoso. Si tiro de aquí, se flexiona la rodilla, si se contraen. ¿Vale?
Si esto lo dejo fijo y tiro de aquí, se extiende la cadera, ¿vale? Pero luego está el bíceps femoral, que ese también llega aquí, al peroné, al otro lado, pero bien, pero no llega aquí arriba, se queda aquí, ¿vale? Por debajo de la cadera. Entonces, este solo tiene este punto fijo y tira de aquí y solo flexiona la rodilla. ¿Vale? Gracias. Bien. En realidad no es solo flexor, también hacen contribuciones, rotaciones y tal, pero para que nos hagamos una idea, con eso nos quedamos. ¿Vale? ¿En qué estaba diciendo yo ahora? Lo de la rodilla. Bajamos, tirando el culo para atrás, a tope, a tope, a tope, que no se vaya el peso solo a los talones, sino un poquito hacia los talones, pero sigue en el antepié un poco, ¿vale? Y notamos cómo estira la parte posterior de las piernas. Tira el culo atrás, culo atrás. Claro, pero aquí No. la piña. Sí, el peso se va un poquito a los talones, pero que sigas. A ver, tíralo, estira y tira el peso a los talones. Ahí, que a ti te estire. Agárrame la barra. Esto es una barra. Tira el peso a los talones, como haces tú. Pero súbeme, que soy una barra. Vale. No me deja bajar. Ahora sé qué pasa con el peso. Que se me va. Se te equilibra. Vale. Vale, entonces. Pero yo, Dani, a lo que me refiero es que si flexiono la rodilla, si flexiono tanto la rodilla para o sea, que no me supere los dedos de los pies. Que no te estira tanto. Eso es. No, o sea, inconscientemente levanto. Sí, pero si yo te pongo kilos en la barra, ¿qué pasaba? Vale. ¿Vale? Si yo te pongo aquí, no sé si se ve la cámara ahí, dale. Sujeta y hazlo como dices tú, para atrás, que se levante los pies, no pasa nada. Vale. Y no me o sea, levanta la barra. ¿Vale? El peso se equilibra. Ves que se va para adelante, no puedes levantar la barra desde los talones. Vale. ¿Sí? Vale, porque mi objetivo no es solo estirar, sino levantar, hacer fuerza, hacer palanca. Entonces tengo que llegar de atrás adelante. Vale, entonces, volvemos. ¿Hemos visto que aquí estira o no estira? Sí. Vale, quedaros aquí todos, en ese punto en el que estira. Manos más o menos a mitad de la tibia, el culo muy atrás. Noto la tensión que estira un poquito. Estoy ahí cargando esa musculatura posterior. Ahora, desde esta posición, que todos notemos el estiramiento, voy a adelantar las rodillas 1 centímetro. ¿Qué ha pasado? Ha dejado de estirar, ¿verdad? Ya he dejado de cargar esa musculatura. Ya no la pretenso tanto, no la posiciono en esa situación de máxima carga y descarga, lo que hablábamos con la sentadilla, ¿vale? Entonces, el peso muerto rumano, chicos, el peso muerto rumano puede requerir, o sea, puede flexionar la rodilla sin problema. Lo que tienes que es que atrasar, tengo que notar la carga. Es un entrenamiento de cadena posterior en excéntrico sobre todo. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Yo hago, imaginaos un peso muerto rumano, aquí con kilos, con la barra solo, noto el estiramiento. Y le meto 20 kilos, noto el estiramiento, 40, 60, bueno, vamos a subir de más en más. 100, 120, de repente, por lo que sea, yo sigo haciendo el mismo ejercicio y ya no noto los isquios. O sea, estoy entrenando. Vale, del peso muerto que vimos ayer, ya estábamos casi al completo. No hacía mucha falta más cosas, veíamos que los pies iban paralelos, lo que voy a buscar es una palanca principalmente de cadera. Entonces me voy a centrar, la rodilla se puede flexionar, lo que no hacía era adelantarse, se quedan las tibias verticales y no se ejerce mucha palanca sobre las rodillas, al contrario, más sobre la cadera, por tanto la musculatura extensora de rodilla tampoco sufre gran efecto, o sea, no requiere de un gran trabajo, ¿no? Manteníamos la columna neutra, aunque ya sabemos que comentamos ayer que cuando ya nos pasamos de 110, 120 grados de flexión de cadera, en realidad se está provocando una ligera retroversión o inclinación posterior de la pelvis y eso va a inducir a una flexión lumbar. O sea que aunque yo vea esto correctamente, aquí hay una pequeña flexión lumbar. Recordar que si la lumbar, de por sí, la curva lumbar es una lordosis, es una curva convexa aquí, y el hecho de aplanarla ya es una flexión. ¿Vale?
no tengo que hacer esto para flexionar. Si desde esta curva voy al plano, a la recta, ya estoy generando una flexión lumbar. Vale. No obstante, nosotros, perdón, nosotros desde fuera tenemos que ver, si buscamos un contexto de salud, una columna neutra, ¿vale? Una alineación o el mantenimiento de las curvas naturales de la columna, que se mantengan al igual. ¿Qué pasa si alguien no tiene movilidad suficiente y enseguida flexiona la columna? ¿Qué voy a hacer? Obviamente, trabajar esa movilidad para mejorarla, valoraría que seguramente venga alguna cosita de la pelvis o del pie, que eso ya lo veremos en segundo, lo trabajaría, si no, de momento con las herramientas de movilidad que tenemos o que vamos a ir desarrollando en este curso, serán ejercicios de movilidad así más básicos, para ir mejorando, pero una adaptación que puedo hacer, si voy a realmente levantar carga pesada, no me interesa flexionar mucho en exceso la columna, porque va a tolerar demasiadas cargas. Entonces puedo hacer, elevar un poquito la carga y hacer ese peso muerto desde el rack o desde una posición un poquito más elevada. En lugar de aquí, pues a lo mejor la barra la subo, como sea, en un rack, poniendo unos discos o lo que sea, para hacer un peso muerto ya parcial, ¿vale? Lo vemos en algún ejemplo que teníamos, por ejemplo, Gonzalo, ¿vale? Si él hace aquí el gesto, ponte un poquito más para adelante y mirando para allá. Hago el gesto del peso muerto, echando el peso para atrás, saco pecho, ¿vale? Bueno, él se le va pronto, yo creo que puedes controlar un poquito más el tema de sacar pecho. Saco pecho a medida que me voy para atrás, ¿vale? Ahí va mejor, ¿no? Y ya, bueno, o adelanta rodillas, o se le empezaría a ir. Casi podría trabajar un peso muerto normal, pero yo me iría un pelín más arriba. ¿Vale? Si vamos, subo un poquito más, saco pecho, ahí puedo controlar un poquito más esto. Aún así aquí hay flexión. Lo veis, ¿no? Que hay un poquito de flexión. Vale. Entonces a lo mejor con él podría hacer de momento peso muerto en un rango más parcial. Vale, gracias. A ver, pregunta si importa un agarre u otro en el peso muerto como tal. A efectos de musculatura, de lo que voy a trabajar y demás, tampoco es muy relativo, pero es verdad que yo busco una extensión torácica, porque ahora a eso voy, con el tema de las escápulas y demás. Y colocar las manos de una forma u otra me va a facilitar, por ejemplo, en supino, colocando las manos en supino, es decir, rotando externo, me facilita la extensión torácica, ¿vale? Lo que hace es que posiciona mis escápulas en una depresión y en un campanillo, en una rotación hacia afuera, y eso me permite extender un poquito más la columna lumbar. Entonces, teóricamente, si tengo mucha dificultad aquí, rotando externo sería un poquito más fácil extender, pero es muy poco y poco relevante. Entonces, casi me interesa más utilizar, si voy a utilizar cargas altas, el agarre mixto, es decir, una en prono y otra en supino, para poder estabilizar más la barra y entonces levantar. Acordaos que siempre decimos que para aplicar fuerza necesitamos el contexto más estable posible, pues esto lo que hace es estabilizar la barra un poquito. Sí, se podría generar descompensaciones por hacer esto. Es que es muy sutil, es muy poco la diferencia que hay. Pudiera ser, si quieres, lo que puedes hacer es alternar. O sea que la gente que entrena mucha fuerza pues tiene ya muy viciado el hecho de que con una siempre tiene el agarre aquí. Podría ser. En mixto para estabilizar la barra, en supino para facilitar la extensión torácica. Pero al final va a depender más de la costumbre que tenga la persona que otra cosa. Lo que tenemos que tener mucho cuidado si lo hacemos supino o mixto es que la mano que está supinando, en este caso las dos, que los codos vayan completamente extendidos. Porque si flexiono los codos, que va a suponer una flexión también de hombros, ahí el bíceps adquiere una tensión muy importante, una fuerza de tensión muy importante. Muchas veces no es capaz de tolerarlo y sí que hay muchos casos, y podréis ver vídeos en YouTube, de bíceps que se parten haciendo peso muerto. Entonces tiene que ir el codo extendido y relajado, los brazos van relajados.
De hecho, cuando le enseñas a alguien un peso muerto, ves que enseguida empieza a hacer así, porque claro, está haciendo cargas bajas, pero cuando tienes cargas altas esto no vale, o sea, el brazo va completamente extendido. Y tenía otra pregunta. El movimiento de supinación y pronación, o sea, ¿qué es? ¿Es una pronación del antebrazo? Del antebrazo. Supinación y pronación es un movimiento del antebrazo, ¿vale? Se va a reflejar en la muñeca y neurológicamente lo que lo conduce es la mano, tú piensas en la mano, pero es el cúbito y el radio se monta uno sobre otro y tal, es más del antebrazo. Ahora bien, si yo hago esto, el hecho de que yo prone o supine facilita por acoplamiento mecánico de las diferentes articulaciones que yo rote interno o rote externo. Claro, si pruebas a supinar, para disociar, sí, pero fíjate, si tú pruebas a flexionar el codo, pronar y supinar, bueno, vale, bien, notas un poquito el bíceps, que es supinador, cuando supino, que se contrae ligeramente. Pero si lo hago con el codo bloqueado, si yo quiero pronar al máximo, lo que voy a hacer es acabar rotando interno y rotando externo, ¿vale? Y eso también genera un acoplamiento en las escápulas, en la caja torácica, un poco de todo, ¿vale? Que eso es un poquito más complejo. Ahora bien, si nos vamos estamos en el patrón de Hinge, en el que voy con una bisagra de cadera, flexo-extensión de cadera, ¿vale? Si lo acoplamos un poquito más al ejercicio como tal, yo sostengo una carga y la carga me interesa que esté lo más cerca de mí. De hecho, cuando estamos enseñando solo con una barra, la gente puede hacer esto, pero cuando tienes kilos no, la barra va pegada a ti y te va rozando las tibias. De hecho, los halterófilos, no sé en el mundo del powerlifting, pero los halterófilos es muy común tener costras en las tibias, de estar aquí y levantar de golpe. ¿Esto también es común? Sí, ¿verdad? Pues en el powerlifting también. ¿Vale? O sea, la barra va lo más cerca a ti. ¿Por qué? Porque está más cerca de mi centro de masas, y ya no eso de mi centro de masas, sino de mis palancas, de la cadera, la acerco más a la cadera para que tenga que hacer menos fuerza. Esto es lo que decíamos, de una palanca, en este caso una articulación, ante una misma carga, cuanto más la separe, más fuerza aplica sobre la articulación, ¿vale? Y a la inversa, que a ti te costaba, ¿te acuerdas? Nos costaba un poquito. Y a la inversa, cuando yo aplico fuerza, me interesa cuanto más lejos, porque estoy aplicando más fuerza ante la misma carga, estoy aplicando más fuerza sobre la articulación, que es lo mismo. Solo que cuando yo quiero hacer fuerza, es favorable para mí, es como una llave inglesa, me interesa agarrar del extremo, de lo más lejos de la llave inglesa. Y cuanto más larga sea la llave inglesa, menos fuerza tengo que aplicar para girar. ¿Vale? Entonces, ante una misma carga, si yo hago la misma fuerza con la mano en una llave inglesa cortita o en una larga, la fuerza que se aplica al tornillo es mayor en la llave inglesa larga, si yo hago la misma fuerza, porque la distancia es mayor, el brazo de palanca que se llama, ¿vale? Pues aquí igual, la carga, cuanto más separado esté de mi columna, de mi lumbar, que serían en este caso los torques, ¿vale? Los ejes de giro, más fuerza se está aplicando sobre esto. No me interesa, me interesa que esté cerquita. Bien. Ahora, colocación de las escápulas en un peso muerto. En un peso muerto, ya no el patrón como tal, sino un ejercicio de peso muerto. ¿Qué hay que hacer con las escápulas? Vale, ¿qué pensamos cuando yo hago aquí un peso muerto y tengo que subir? ¿Qué tengo que hacer con las escápulas? Dejarlas. Las escápulas van libres, no tengo que hacer intención de protracción ni tengo que hacer nada, ¿vale? La propia carga, cuando tiro, me genera esto. Entonces, tradicionalmente, o bueno, hay gente que dice, tienes que juntar las escápulas. ¿Me puede chequear que esté grabando y tal? Vale. Hay que juntar escápulas, ¿vale? Y se piensa que eso se asocia a mantener la columna recta. Es un error garrafal. De hecho, todavía hay gente que sigue enseñando el peso muerto juntando las escápulas. No tiene sentido. Espera que ahí vamos. No tiene sentido. Con peso, cuando tengo mucho peso, yo no puedo hacer esto. Esto me limitaría el ejercicio, ¿vale? Las escápulas van a ir libres, van a ir aquí. A medida que subo, se reposicionan, pero se reposicionan por mi movimiento de la caja torácica, ¿vale? De la columna y del tórax. Entonces, se van acoplando las escápulas. Pero yo no tengo intención de juntarlas en ningún momento,
¿vale? Ahora, el hecho de que las escápulas se protraigan por la carga va a empujar a mi columna a flexionarse, ¿vale? Como bien dice, mi columna dorsal, esta parte de la columna, se podría flexionar sin problema. Este tipo de vértebras están preparadas para más movilidad que las vértebras de abajo. Acordaos de lo que yo digo del rango neutro, que no es una posición, sino un rango de la articulación en el que esa articulación se encuentra segura. No es lo mismo la columna lumbar que la columna torácica que la columna cervical. La columna lumbar, que son las vértebras más bajas, son las que más fuerza de compresión tienen, las que más carga están soportando, son más anchas, son más densas, son más gruesas que las dorsales y estas que las cervicales. Y tienen menos capacidad de movilizar, tiene menos movilidad la columna lumbar que la columna dorsal y que la columna cervical. Tiene sentido, el cuello lo puedo mover mucho más que esto, ¿no? Igual Shakira no está de acuerdo, pero el resto de los seres humanos sí, ¿no? Vale. Cuando eso significa que el rango neutro de mi columna dorsal y de mi columna cervical es mayor que el de mi columna lumbar. Entonces vais a ver muchos que mantienen la columna lumbar neutra, pero flexionan un poquito la columna dorsal. Eso no pasa nada, es normal. Ahora, si yo flexiono mucho la columna dorsal, esto va a empujar a mi columna lumbar también a flexionarse, ahí estaría más el peligro. Y si yo protraigo, como dicen las escápulas, eso va a empujar a mi columna dorsal a flexionarse, que a su vez va a empujar a flexionar mi columna lumbar por cadena, pero tengo que ser capaz de controlarlo. Yo puedo desde aquí, la carga me lleva, es decir, las escápulas están hacia adelante porque hay muchos kilos, pero yo puedo generar una extensión torácica, aunque las escápulas estén en protracción, ¿vale? Lo natural es que si te lleva todo, pero tú tienes que ser capaz de disociar eso, de generar una extensión torácica, ¿vale? Y yo personalmente focalizaría más ahí que en sacar culo, lo que decíamos, ya sabemos todos que esto levantarlo es malo y la gente se va al extremo contrario. Si tú simplemente focalizas en llevar las caderas atrás y en sacar un poquito de pecho, ya generalmente eso me reubica bien. Cuanto más kilos haya, más fuerza voy a tener que hacer por sacar pecho, por extender la columna torácica. Entonces ya se va a empezar a notar la musculatura de mi espalda que tiene que mantener la extensión, ¿vale? Entonces vamos a probar este ejercicio, vamos arriba. O sea, esta flexión de la columna dorsal sería funcional. Estaría dentro del rango neutro, o sea, la flexión, la columna lumbar, que esto lo veréis en valoración, tiene menos rango de flexión. Y la columna dorsal tiene más rango de flexión, y la columna cervical todavía más. Entonces puede llegar a flexionarse más, no pasa nada. O sea, lo problemático sería la lumbar. Sí, generalmente sí. ¿Dónde tiene la mayoría? ¡Silencio! ¿Dónde tiene la mayoría de gente las hernias? L5S1, ¿vale? Lumbares, y normalmente las lumbares más bajas, que son las que más fuerzas de compresión soportan, ¿vale? La mayoría, luego también existen las hernias cervicales, dorsales y demás. ¿Vale? Silencio, por favor. Vamos a hacer el ejercicio de... Me mantengo en esta posición de bisagra de cadera y voy a llegar lejos con las manos y manteniendo... Yo estoy yéndome hacia atrás, manteniendo el llegar lejos con las manos, queriendo tocar el suelo, voy a intentar sacar pecho y volver. Sacar pecho y volver, pero tengo que seguir yéndome lejos. Venga, va. Sacar pecho y volver. ¿A ti te pasa eso? Vale. Hay que intentar fijarse solo en la columna. Claro, a ver, aquí es muy fácil que cuando yo extienda, mis escápulas tienden a juntarse. Vente por aquí. Haz el ejercicio. Bajo, bajo. Y trato de sacar pecho. Bajo. ¿Qué está haciendo él? Está juntando escápulas. Si yo aquí le pongo una barra, sujeto la barra como en un peso muerto, ¿vale? No, que no suba. Que no baje, perdón. Y ahora hace el ejercicio. Ahí le cuesta un poco más, ¿no? Habrá que ir con kilos. Él todavía no es capaz de disociar ese movimiento.
Cuando vaya con kilos, será más capaz. Ahora sí que a lo mejor estaba pudiendo con las escápulas, pero cuando vayas con kilos no vas a poder, ¿vale? Hay que intentar ser capaz de disociar eso. A ver, házmelo otra vez. ¿Te has dado cuenta de tu error? Que estás moviendo las escápulas. A ver si eres capaz de mantener las escápulas abajo. ¿Vale? Algo mejor. Tener en cuenta que es... ¿Vale? Llega más lejos con la barra, más lejos. O sea, aparte de la posición, porque él ya está partiendo de una buena posición. Flexiona. O sea, aparte de una posición mala, de llegar lejos con los brazos, fíjate. Aquí. No me partas desde la buena posición. Porque si él parte de la buena posición y quiere llegar más lejos, pues al final vamos a la ejemplo. Venga, haz lo peor, baja la cabeza. Hunde más el pecho. Venga, ahí. Y desde ahí busco sacar pecho, llegando lejos con la barra hacia el suelo. ¿Vale? Ahí iría un poquito más. Ahí estoy focalizando. Y además tú muscularmente notarás aquí. ¿Sí? ¿Vale? Vuelvo a caer. Y otra vez. Sacar pecho. Vale. Un poquito mejor. Las escápulas aún así se van a mover. Un poquito. ¿Vale? Por cuestiones de acoplamiento mecánico. Pensad que las escápulas son cóncavas, la caja torácica convexa y se acoplan. Y si yo muevo, pues se van moviendo con ella. Pero yo todavía tengo, o sea, yo hago esto y las escápulas se están moviendo un poquito. Pero yo todavía tengo más rango de hacer esa retracción, ¿vale? La idea es echar para atrás, sacar pecho, pero no daría la indicación de juntar escápulas, nunca, ¿vale? Y luego nos quedaría lo último, que es la columna cervical. Si yo hago la bisagra pura, tengo que mantener todas las curvas naturales, que son las dos lordosis, lumbar y cervical, cifosis de sacro, que aquí sí que va a haber algo de movimiento, ya lo hemos visto, cifosis torácica y la cifosis del cráneo, propia del cráneo. Entonces yo bajo, cuando bajo debería mirar abajo, y esto es un fallo muy típico. Hay gente que tiene poco control motor en su caja torácica y lo que hace es compensar con la cervical. ¿Vale? El problema de esto es cuando yo estoy extendiendo y ahora empiezo a extender y rompo aquí también. ¿Vale? Que hago ahí como una lagartija. Hay gente que no, que controla hacer solo esto y mueve bien la columna. No hace, lo exagero más. Esto. No sé si se veía. Pero idealmente, para que tampoco acumule más tensión de lo necesario el cuello, sería bajar y mantener toda la neutralidad y subir arriba, hasta extender. Exacto, ¿vale? Tampoco tiene por qué pasar nada, o sea, la carga compresiva no se la está llevando el cuello, sino de los hombros para abajo, que es donde estoy sosteniendo la carga, pero eso no quita que no esté acumulando tensión excesiva. ¿Vale? Una de las cosas que se suele hacer con una pica, si me dejáis por ahí una pica, para chequear o para que la persona gane conciencia o como ejercicio y demás, es... hice daño en el hombro, vale. Me coloco aquí una pica, un palo, donde veo que tengo contacto en el sacro, en las tres cifosis, en el sacro, en la columna lumbar, dorsal, perdón, y en el cráneo. Y en los lordosis, en los huecos, meto las manos. Y yo tengo que intentar bajar y subir manteniendo esos huecos y esos tres contactos. En el momento que uno se pierde, significa que estoy perdiendo... O sea, si yo aumento una curva, una cifosis, esta por ejemplo, ya pierdo la de la lumbar, ¿vale? Entonces sería esto para valorar bien que disocie. Pero hemos dicho que cuando me paso de 110, 120 grados de cadera, de flexión de cadera, ya se tiene que inclinar posteriormente la pelvis y tiene que flexionar un poquito. Entonces ahí sí que vamos a ver como cuando flexionemos mucho, esta de abajo la vamos a perder, ¿vale? Cuando flexione ya mucho las caderas, sí o sí, ¿vale? Dani, las escápulas, ¿esto era rotación interna o algo? Esto es un campanilleo externo. Las escápulas tienen muchos movimientos: elevación, depresión, abducción, que se juntan, o que nosotros vulgarmente llamamos retracción, abducción, que llamamos protracción. Luego tiene las rotaciones externas e internas, sería más esto. ¿Vale? Que es como si yo hiciese aquí con el brazo, la proyección de la escápula si hago con esto con el brazo, ¿vale? Que haría la rotación externa o la rotación interna. Y luego tiene este movimiento extra que es suyo, ¿vale? Aquí para que se vea, que serían los campanilleos de la escápula, que es un movimiento en el plano
Frontal, ya me he adelantado. Manilleo interno y externo. Eso es, ¿vale? Y el peso muerto hasta aquí, o sea, el patrón de Hinch hasta aquí, ¿verdad? Nada más que añadir, dudas, ruegos, peticiones, sugerencias, ¿no? Vale, que muchas veces veremos esto. También, que vosotros trabajáis un poco más así abiertos, ¿no? Vale, pero tú en tu peso muerto de competición lo haces así, con una anchura normal. Vale. Nada, simplemente habrá gente que por su disposición de la pelvis, igual que en la sentadilla, tenga un stand más ancho, porque le sea más favorable para empujar hacia adentro, o por recortar rango de movimiento, que es lo que pasa un poco también en el press banca y demás. ¿Vale? Entre peso muerto sumo y sentadilla sumo. Es lo mismo. Algunos lo llaman peso muerto sumo, otros lo llaman sentadilla sumo, es lo mismo. ¿Vale? Es aquí. A lo mejor alguien te dice que la carga la coges aquí o allá, es lo mismo. No, pero en plan, como el hinch, esto se llama dominación de cadera sumo y el otro más de rodilla. No, Vale. es el mismo ejercicio. Peso muerto sumo normalmente es más un patrón más de sentadilla, porque yo bajo más vertical. ¿Vale? ¿Y tú cómo lo llamas? Peso muerto sumo, porque lo vi así por primera vez, pero vamos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo tenemos claro ya? ¿Existe flexión lumbar en el peso muerto? Sí, en los últimos grados va a existir. Pero nosotros desde fuera no deberíamos verlo, si buscamos eso en contexto de salud. ¿Vale? Si vemos competición, vamos a ver ahí que se tira con todo.